En el encuentro de hoy vamos a hablar, o el título es, buenos días, los instintos y la agresividad. Ese título tiene, de alguna manera, un pequeño engaño, ya que en psicoanálisis no vamos a hablar de instintos, aunque cuando uno va a los textos de Freud, la palabra instinto está utilizada, pero es una cuestión de la traducción, porque él va a diferenciar los instintos, que es algo que podemos identificar con la especie animal o las especies animales, es decir, aquella programación genética de cada especie que determina una serie de elementos o de ciclos vitales necesarios para la perpetuación de esa especie. Pero Freud se da cuenta que el ser humano no tiene instintos, va a tener pulsiones, que es algo diferente a los instintos. Como les he explicado en otros encuentros, y lo repito porque reiterar es educar, ya que son cosas diferentes a cómo pensamos, diferentes a cómo nuestra conciencia lo ve, nacemos como humanos con esa disposición biológica y psíquica, es decir, con un aparato psíquico y con un aparato biológico. Pero todo lo que nos va a hacer humanos lo heredamos, lo construimos a partir de la relación con otras personas. Es decir, nace un bebé y lo dejamos en medio del parque y no es humano, no aprende a hablar, no aprende a caminar, no aprende a desenvolverse como un humano, ni a desarrollar la inteligencia del humano. Hay películas del niño salvaje, la niña de las gallinas, no sé qué, donde a lo largo de la historia, pues investigadores han encontrado en distintos lugares humanos que habían sido criados o que de alguna manera por el abandono de sus padres habían sido criados por otras especies animales, es decir, que habían sobrevivido, habían conseguido sobrevivir, pero no tenían las cualidades o características humanas, que son el lenguaje, que son la bipedestación y que son la posibilidad de desarrollarse socialmente, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de instintos, vamos a ir a hablar de las pulsiones. Freud, en ese aspecto, tiene un importante desarrollo teórico. El psicoanálisis es una ciencia que tiene poco más de un siglo de vida. La medicina tiene 2000 años de historia. Eso quiere decir que es una ciencia joven que está en pleno desarrollo. Por tanto, la importancia ahí de leer, de instruirse y de irla incorporando, pues bueno, a los procesos de salud, a la medicina y también, de alguna manera, a nuestra forma de pensar ideológica de la vida. El otro día daba un encuentro también en la Biblioteca Ángel González, donde hablábamos de la vida amorosa de la mujer y de alguna manera planteábamos pues algunos aspectos que en la vida cotidiana son muy frecuentes, pues por ejemplo dormir con los hijos en la cama, y que la ciencia ya ha demostrado que es una práctica que no es recomendable. Entonces, bueno, pues alguna persona ahí comentaba, pero ¿cómo puede ser? Si es una cosa es que las cosas se hagan o que para tu opinión no tengan ningún mal, y otra cosa es que la ciencia, por los resultados que ve en las personas, determine que hay otras recomendaciones más adecuadas para el desarrollo de los hijos, para el desarrollo de la pareja. Entonces, la ciencia siempre viene a investigar aquello que acontece en la naturaleza o en la vida de las personas, investigar cómo es, intentar darle una explicación científica basada en un modelo teórico, y de alguna manera también nos ayuda a mejorar, a cambiar y evidentemente pues bueno, a intentar vencer aquellos límites que esas o de las enfermedades o que esas pautas de nuestra vida pues nos imponen. Es decir, que la ciencia no viene a complicarnos la vida, aunque es cierto que bueno, nos vienen a plantear que tenemos que cambiar un poco nuestra manera de pensar, pero vienen a ayudarnos a vivir, vienen a ayudarnos a la salud, a ayudarnos a la educación, a ayudarnos, digamos, a que nuestra sociedad siga evolucionando. Y aún así,
como no son un pensamiento religioso, que quiere decir no es algo dogmático, sino que son pensamientos vivos que están expuestos en la exigencia científica a una constante producción de novedad, es decir, seguir investigando para... ¿no? Mi demostración no tiene que ser demostrar mi teoría, sino de alguna manera ver si hay algo que explica mejor que lo que yo creo el fenómeno en cuestión, ¿no? Entonces nuestra aspiración tendría que ser, o propongo que fuera, alcanzar en la medida de lo posible en cada uno de nosotros un pensamiento científico, en el sentido de la vida de las personas, ¿vale? Acercarnos un poco a ese modelo psicoanalítico que va a venir a descubrir un nuevo objeto de conocimiento, el inconsciente. Hasta 1900 el inconsciente era como el chiste, ¿no? El inconsciente de mi marido, es decir, el torpe ese, las torpezas que cometo en la vida, las cosas que no sé explicar. No, ese concepto no lo podemos identificar con el inconsciente de Freud, que es aquel proceso, ¿no? Aquel aparato psíquico donde hay una parte que determina todo lo demás de la vida, ¿vale? Del inconsciente se va a derivar la conciencia y el preconsciente. Entonces no es nada que resulte nimio, sino es el fundamento de nuestro desarrollo psíquico y social. Si hablamos de pulsiones, en un primer momento Freud parte del principio del placer, es decir, la pulsión de vida, el eros. Él dice que la tendencia de nuestro aparato psíquico, cuando nacemos en la relación con los demás, nuestra primera tendencia va a ser evitar el displacer, es decir, va a haber un nivel de homeostasis o nirvana, puede decir, donde el aparato pues está tranquilo. Es decir, que las excitaciones, puede ser el hambre, la necesidad, el malestar, son excitaciones que vienen a inquietarte, a llevarte a hacer una determinada acción para evitar esa excitación. Entonces, la tendencia del aparato bajo el principio del placer es tender a ese nivel cero, es decir, tender a el placer, tender a algo que no me inquiete. En ese concepto de placer estamos más cercanos a ausencia de inquietud, a estar tranquilo, estar en el sofá, ¿no? Es decir, claro, bajo esa tendencia es cierto que evitamos muchas situaciones de displacer o de alguna manera intentamos modificarlas o apartarnos de ellas. Es una manera también de supervivencia o de evitar cualquier conflicto que pueda haber en uno. Pero él se da cuenta que en el estudio de los pacientes todos los comportamientos o los elementos que ve en el pensamiento y en los síntomas de esos pacientes no se pueden explicar por esta tendencia a la evitación del displacer, sino que va a hablar de la pulsión de muerte. Y va a ser un concepto que aparece en el año 1923, en Más allá del principio del placer, y que luego va a desarrollar como segunda tópica, es decir, hay un primer tiempo teórico donde se explica el inconsciente, preconsciente y consciente, ¿no? 3 elementos que describen el aparato, pero luego va a haber otro tiempo, que se llama segunda tópica, donde se va a hablar de las energías, del campo dinámico, es decir, que en esa estructura va a haber un juego de fuerzas entre ellas, es decir, que va a haber aspectos inconscientes, solo inconscientes, y aspectos que pueden llegar a ser conscientes. Es decir, va a haber una complejidad en ese sistema. Y ahí van a venir a mostrarnos que hay tendencias en nosotros mismos que tienden a reproducir un estado anterior. Y el estado anterior era el de el estado inanimado, el estado de la muerte, ¿vale? Entonces, el límite de la mortalidad, que forma parte también del desarrollo psíquico, de nuestro desarrollo como personas, en tanto un animal no sabe que se va a morir. Es decir, un animal vive guiado por sus instintos, pero no vive con ningún pensamiento que determina cualquier elemento que determine la finitud de su vida. Sin embargo, el ser humano, por ser un ser sujeto al lenguaje, ese límite de la mortalidad va a venir a jugar un papel muy importante en la construcción de nuestro aparato psíquico y en el desarrollo de las alteraciones anímicas o los síntomas neuróticos o las patologías que nos encontramos
en las consultas y que generan ese malestar de tantísimas personas. Entonces Freud observó que muchos de sus pacientes generaban situaciones en su vida que no eran buscando esa ausencia de displacer, que no eran la búsqueda de placer, sino que había una satisfacción en el sufrimiento, en el dolor, en la satisfacción de un castigo, porque había un sentimiento de culpa en ellos. Es más, en el propio tratamiento, si una persona, imagínese usted, acude con un dolor al médico, usted lo que quiere es que ese dolor cese, deme el tratamiento adecuado, hágame la indicación adecuada, porque ese dolor me está impidiendo estar bien. Esa es la lógica, la razón, ¿vale? Pero la lógica no funciona para explicar nuestros comportamientos, ya que sabemos que en los tratamientos médicos, si nos vamos un poquito, nos escapamos un poco del psicoanálisis y nos vamos a la medicina, sabemos que no todos los pacientes responden de la misma manera a los tratamientos, que no todos los pacientes siguen las indicaciones terapéuticas. Hay una cosa que se llama adherencia al tratamiento. Si yo le digo, tómese una píldora por la mañana, al mediodía y por la noche durante 3 meses, para que consigamos el resultado esperado, usted se tiene que tomar las 3 píldoritas como se le ha indicado su doctor. Bueno, pues hay personas que no siguen las indicaciones. Es decir, que hay personas, por ejemplo, pasó con los enfermos de SIDA, había enfermos de SIDA que abandonaban esos tratamientos antirretrovirales que no le curaban del virus VIH, pero sí evitaban la presencia de esas otras alteraciones que verdaderamente aprovechaban esa depresión del sistema inmunitario para instalarse como enfermedades, ¿no? Entonces, ese virus no es que el SIDA en sí fuera una enfermedad, sino que era la disminución de todo el sistema de defensa y, claro, te dejaba inmune frente a cualquier pequeña infección que era letal para esas personas. Entonces, veíamos en los distintos rubros de la salud o incluso en las relaciones cómo el sujeto, a pesar de conscientemente querer curarse, querer estar bien, realiza comportamientos que le lesionan, que le perjudican o que impiden, pues bueno, un lógico y adecuado crecimiento, ¿vale? Entonces, en las pulsiones tenemos que pensar que hay un lado de nosotros que nos lleva a la unión con los demás, a evitar el displacer, a acordar con los otros, a generar la comunidad, ¿vale? La unión. Pero hay otras tendencias que nos llevan a la hostilidad, a la desunión, al sadismo, al masoquismo, a otras búsquedas donde, si nos dejáramos llevar por esas otras tendencias, llegaríamos a la muerte, ¿vale? Entonces va a ser la vida un juego de esas dos pulsiones. Si determina mucho el principio del placer, también es peligroso, porque es como la situación de la manía, por ejemplo. Cuando alguien está en una situación de manía, que es el polo de la depresión, si el deprimido no tiene ganas de nada, se aparta de la realidad, está, ¿no?, en su agujero donde no tiene ninguna ilusión, el maníaco es todo lo contrario. Todo es jauja, tiene ganas de todo, despilfarra el dinero, es generoso, se siente inmune frente a todo. Claro, sabemos, recuerdo una película de Richard Gere, ¿no?, donde el tipo tenía un trastorno maníaco depresivo, siempre son así, además son trastornos graves, y el tipo pues se ponía en la cornisa del edificio ahí como si se sintiera inmune. Y claro, hay pacientes que tienen accidentes de tráfico, accidentes laborales. ¿Por qué? Porque están jugando con la vida y la muerte. Entonces, esa búsqueda del placer, si no hay regulación con ese límite de la mortalidad, también son perjudiciales. Pensemos, por ejemplo, en las personas que no van a trabajar, que no van al estudio, que están todo el día en casa jugando, no sé qué, que actúan como inmortales todo el tiempo del mundo, ¿no? Claro que todos quisiéramos eso. ¿Quién va a querer ir a trabajar? ¿Quién va a querer tener que pagar los impuestos? ¿Quién va a querer tener que, ¿no?, tolerar los límites que siempre la relación con los otros nos impone? Nadie quiere. Pero hemos aprendido que esa existencia de límites es necesaria para vivir con otros, que es necesaria hasta para nosotros mismos. Porque si yo me pongo a comer, ¿no?, los romanos comían y iban a vomitar y seguían comiendo. Claro, sabemos que el placer no puede guiar mi deseo, porque entonces me pondría, ¿no?, perjudicaría
otros campos de mi vida, perjudicaría mi imagen, perjudicaría mi salud. Entonces siempre el límite viene a marcar la salud. Pero cuando el límite es demasiado, cuando prima el principio del muerte, el tánatos, pues aparecen las enfermedades psicosomáticas, aparece el aislamiento, aparece la hostilidad contra los otros o contra uno mismo. ¿Vale? Y todos forman parte de la vida. En cualquier enfermedad, en cualquier comportamiento de una persona, tenemos que analizar esas dos cosas. Su posición o su manejo de esos dos límites necesarios para la vida. Entonces Freud dice que en esa, digamos, en esa combinación, cuando actúan combinados, ¿no? Es como que son socios que tienen que, de alguna manera, acordar, estar de acuerdo para poder continuar. Esa sería la salud, un estado de salud o de supervivencia. Cuando prima más uno que otro, da lugar a unas enfermedades o a otras. ¿De acuerdo? Entonces, el psicoanálisis, el proceso psicoanalítico, que es el trabajo de cada uno en sus sesiones, conversando con el psicoanalista, es para de alguna manera posicionarse de forma diferente en estos procesos psíquicos, ¿no? Que son los que luego se van reflejando en nuestra manera de relacionarnos con los demás, en nuestra manera de relacionarnos con nuestros proyectos sociales, en nuestra manera también de proyectar un futuro. Hay personas, por ejemplo, que no pueden pensar el futuro, porque en el futuro está la muerte, porque en el futuro está la vejez, porque en el futuro está la pérdida. ¿Quién no pierde algo a lo largo de su vida? Pierdes amigos, pierdes familiares, pierdes amores, pierdes dinero, bueno, pero es perder y ganar, terminar una cosa y comenzar otra, ¿no? La vida es tolerar esas circunstancias. Nunca las cosas son como uno quiere, son como son y uno tiene que aprender a querer eso, a aceptar eso, pero no es fácil. Entonces, el proceso psicoanalítico es ayudarnos a poder vivir sin tener que lesionarnos o sin tener que lesionar aquello que forma parte también de nosotros, que son nuestras relaciones. Un elemento muy importante de la teoría del inconsciente, de la teoría psicoanalítica, es darnos cuenta que somos sujetos psíquicos y sociales, sexuales y sociales. Es decir, un ser humano solo no existe. Usted me dice, yo me valgo sola. No. Si analizamos, hay personas en ti que tú niegas y esa negación te perjudica, te enferma. Y hay personas que están todo el día rodeadas de gente y no saben relacionarse con el otro, porque está rodeado de otras personas y también escuchar, hablar, aceptar, no querer mucho narcisismo es perjudicial para las relaciones. ¿Quién aguanta a un narcisista? El narcisista no admite que se equivoca, quiere tener la razón siempre, quiere que impere su deseo. Claro, eso no puede ser. A veces puede ser, pero otras veces no puede ser, ¿no? Entonces vemos cómo la sutileza de la vida son la combinación de todo. Es como un gestor económico. La empresa va bien si el gestor sabe gestionar los recursos que tiene para todas las necesidades de esa empresa o de ese espacio. Entonces no es fácil. Es un trabajo que tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida, que cualquier momento es oportuno, bueno, para psicoanalizarse. Eso quiere decir que no tenemos que alejarnos de esa idea de modelo médico de estoy enfermo y entonces acudo al médico, ya que cuando se desarrolla un trastorno, un síntoma, ya de alguna manera algo ha vencido en ti, ¿no? Ya ha habido una dejadez en ti y claro, ahora hay que cambiar toda esa tendencia que está puesta en eso. Entonces descubre Freud las resistencias al psicoanálisis. ¿Eso qué quiere decir? Que en uno también hay una oposición a cambiar su manera de pensar, a cambiar su manera de relacionarse. ¿Que eso qué es? Nuestra sexualidad. Tu sexualidad no es las relaciones íntimas que tienes con un hombre o con una mujer, eso es una parte. La sexualidad es cómo tú te relacionas contigo y con los demás, deseándolos, hablando, gestionando, cooperando, ¿no? Hoy estudiaba o leía Marx que hablaba de la cooperación, ¿no? Como el capitalismo lo que determina una nueva inteligencia social. Si se daba cuenta que el artesano individualmente tenía un nivel de producción limitado,
se da cuenta que uniendo una serie de obreros y dividiendo el trabajo, multiplicaba la producción y multiplicaba las ganancias, es cierto, que no repartidas entre todos los trabajadores, sino que se la llevaba el capitalista. Pero claro, es una revolución en la producción, que tiene implicaciones en la vida de las personas, no solo en el capitalista, sino en los obreros y en la sociedad que establecemos, ¿no? Pero que es un paso fundamental gracias a la cooperación. Dice, tiene que haber quien piense esa estructura laboral, es decir, si el artesano sabía ir a comprar el producto, ¿no? La materia prima, las herramientas, tenía su taller, tenía un pequeño espacio y tal, se ocupaba casi de todas las funciones, de hacer el trabajo y de venderlo. El obrero del sistema capitalista solo sabe hacer su tarea. El contable, el gestor, el gerente, su tarea. Entonces, estriba también en eso el éxito del sistema capitalista, que cada uno de ellos solo sabe su pequeña parcela y es sustituible por otro trabajador. Pero tiene que haber alguien que coordine todas esas funciones. ¿Para qué? Para el producto final y abaratar ese coste. El beneficio está en producir más a menor coste, ¿no? Y generar un mercado mayor que el que había. El artesano vendía a las 3 personas que vivían en la localidad. El sistema capitalista, el mundo, ¿no? Globalización. Claro, la mercancía llega a todos los lugares, pero también llega la forma de pensar ideológica del capital, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos pensamos en nuestra vida, no nos podemos pensar solo desde mis gustos, desde lo que mis padres me han educado, mis experiencias, sino que me tengo que dar cuenta, o al menos para eso está la teoría, para que nos hagamos conscientes, y podemos hacernos conscientes, de que en nosotros anidan también pensamientos de otras épocas, pensamientos que la sociedad también impone en nosotros para que hagamos lo que esa sociedad espera de nosotros. Se llama alienación. La alienación es que el sistema capitalista, ¿no? Desde fuera se te imponen unas ideas que no trabajan para ti, trabajan para ese sistema, ¿no? Para la producción, para la educación. Y el psicoanálisis lo que hace es desalienar al sujeto. ¿Qué quiere decir? Sacar esas ideas que no trabajan para tu vida, trabajan para otro y que influyen en tu vida, en tu salud, en tu modalidad. Porque al fin y al cabo se trataría de que cada uno pueda producir su diferencia. Lo más maravilloso del ser humano, si antes hablaba de esa comparación de los instintos de los animales, es que los humanos somos todos diferentes, los unos de los otros. Ya no es los hombres son diferentes a las mujeres, no, es que los hombres son diferentes a los hombres, las mujeres son diferentes a las mujeres, y tú, a lo largo de tu vida, eres diferente a ti. Entonces, tenemos la estructura común, pero tenemos que producir o permitirnos esa diferencia en nosotros. Nuestros modos de amar son diferentes, nuestros modos de gozar son diferentes. Y es lo que el sistema, cuando estamos alienados, no detecta, no permite la diferencia. No dice, la familia monogámica, señores, señoras, los hombres se tienen que casar con una esposa, crear una familia, tener un núcleo familiar, tener un nivel económico que permita que hay que comprar el bolso, que hay que comprar tal. Es decir, te dicen cómo tienes que vivir, cómo tienes que amar, cuándo tienes que hacer el amor, dónde tienes que ir a comprar, en qué tienes que usar tu dinero. Entonces, si uno se piensa libre, es que está muy equivocado, muy ciego. La libertad no existe. Existía antes de la cultura, ¿no? La cultura impone límites o restricciones a la libertad para poder evolucionar. Pero Freud escribe La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, o el malestar en la cultura, 2 textos que siempre les recomiendo, nos habla de que aquello que nos permite evolucionar socialmente, a la vez, también, cuando no tiene en cuenta las diferencias de cada individuo, nos enferma. Es decir, que usted piense que tiene que hacer como le ha dicho su mamá o como su amiga o tal, a usted le enferma porque usted a lo mejor no tiene ese deseo, esa capacidad. Si esa persona le va bien escribir, hacer el amor una vez por semana, digámoslo así, porque lo del amor siempre es muy atractivo y lo escuchamos bien.
Hacer el amor una vez por semana, vale, hay que hacer. Y usted necesita 3, o desea 3, o tiene la posibilidad de 3. ¿Es malo 3? Porque hay un término, cuando se apareció el término psicopatía, no era el psicópata que va y mata. Psicópata era algo que se salía fuera de la normalidad. Entonces, alguien que follaba más de lo establecido era un psicópata sexual. Un pintor, tú dices, pinta un libro al año, pinta un cuadro al año. Bueno, hay pintores que pintan 10 cuadros al día. Un psicópata, ¿no? Es decir, que se sale de esa norma. Entonces, claro, cuando nos circunscribimos a ciertos modelos de pensamiento ideológico, es muy difícil amoldarse satisfactoriamente. Es decir, la felicidad se va por un lado. Solo muy pocos son felices, porque justo por suerte coinciden sus necesidades, sus deseos coinciden con ese estándar. Entonces Freud plantea ahí, ¿no?, el coste humano de exigirnos a todos las mismas cosas. Y si estamos hablando de los instintos, de las pulsiones y la agresividad, es importante también porque las conductas agresivas están prohibidas, mal vistas, omitidas de alguna manera. Se nos educa que no hay que ser agresivos con los otros, que hay que aprender a cooperar, en el sentido, en ese mensaje consciente que se nos da, ¿no? Pero Freud tomó una noción física que había de manifiesto y latente. Es decir, en la realidad uno, ya sea a nivel de la luz, a nivel de la imagen, a nivel de la palabra, a nivel de la realidad, uno percibe con su aparato perceptivo unas cosas, ¿no? Pero luego hay otra realidad que uno no ve. Tomemos el microscopio, ¿no? Yo aquí no veo nada. Tomamos el microscopio y me empiezan a salir aquí un montón de cosas, ¿no? Soy botánica y me voy al Amazonas y veo allí miles de especies, tal cual. Soy lego en botánica, voy y veo mucho verde, pero no veo más de eso. Entonces, claro, cuando tengo los instrumentos teóricos o que me permiten ampliar mi lectura de la realidad, veo más. Entonces, nos damos cuenta que a la vez que se nos va educando en la restricción de nuestros impulsos hostiles y agresivos, necesaria para poder estar juntos, para poder vivir en comunidad, para que usted vaya al jefe y aguante el jefe y no quiera matarlo, ¿no? Porque cuántas veces uno dice, ¿no? ¿Cómo me explota? ¿Cómo me somete? ¿Cómo me hace? Uno va conduciendo y miles de situaciones que te generan hostilidad, que te genera, tú dices, mira, es que, ¿no?, estamos todo el tiempo en relación con otros y como son diferentes a nosotros, en esa diferencia hay, ¿no?, hay algo que me llega a mí y yo no quiero sentirme diferente. Yo quisiera que el mundo fuera como yo quiero, como yo pienso, como yo lo espero. Eso nos ayuda mucho a entender las parejas o las relaciones de hermanos o las relaciones familiares o de trabajo, justamente con las personas que tienen más cerca. Sí, son las que más, ¿no? Si dice el roce hace el cariño, vale, pero también hace la hostilidad, son las que más te tocan las narices. ¿Por qué? Porque son con las que más tienes que pactar, que más tienes que tolerar, que también tienen sus gustos, sus tendencias, sus formas. Uno se queja todo el día de no sé qué, el otro todo el día hablando de sus amoríos, cada uno somos diferentes. Entonces, claro, la salud, o la normalidad, si lo tomamos así entre comillas, sería poder tolerar esas diferencias, ¿no? Que el otro no te pusiera nervioso, que no te genera hostilidad, que uno supiera o permitiera tolerar que en su vida está toda esa variedad y uno sigue su curso. Claro, eso es muy difícil, porque tenemos emociones, sentimientos. Entonces, nuestras emociones y sentimientos no las podemos controlar, están todo el tiempo sumiéndonos en un vaivén. Y el otro viene y te muestra sus diferencias y te muestra que como tú ves las cosas, él no las ve y que hay otra manera de pensar, otras. Entonces el otro siempre te viene eso, a ser un elemento disruptivo de tu placer, de tu realidad psíquica. Es muy interesante porque Freud nos va a circunscribir el campo teórico que vamos a trabajar. Es decir, va a haber una realidad, que es la realidad material,
¿no? Ese señor está corriendo por ahí, el sol va para allá, y está la realidad psíquica, que no se ve, que la teoría del inconsciente explica y el método de interpretación permite conocer. Es decir, que no está en ningún lado, tenemos que producirla teóricamente. Igual que el microscopio, ¿no? Aquí no hay nada, el microscopio parte de una teoría que desde la óptica nos permite ampliar algo y luego tiene que venir o la medicina o la química para permitirte describir eso que ves. Si no, tampoco. Ves cosas, pero si no tienes el conocimiento teórico, tampoco sabes lo que ves. Entonces, con la teoría del inconsciente podemos interpretar y producir esa realidad psíquica, que no coincide con la realidad material. Usted puede tener trabajo, puede tener dinero, puede tener relaciones, puede estar y sentirse mal, sentirse incompleto, sentirse insatisfecho, sentirse deprimido, ¿no? Entonces las cosas no coinciden con tu estado. Yo te puedo decir, señora, usted tiene todas las cosas, usted tiene salud, tiene alegría, tiene tal. ¿Por qué usted no disfruta de la vida? ¿Por qué usted no puede estar a gusto con su marido? En las conversaciones sale todo el tiempo, pero si tu marido es muy buena persona, ¿por qué te llevas así con él? ¿No? Y uno lo vive como, es que este hombre, es que no. Uno lo vive, Estamos aquí hablando y ustedes están cada uno haciendo una reinterpretación de lo que yo digo, enlazándolo con sus pensamientos previos, con sus experiencias, con sus propias teorías, que además no coinciden, ¿no? Uno va tomando lo que le interesa de cada cosa. Estar en un pensamiento científico es lo más complejo, porque supone renunciar a todo lo que tú piensas, ¿no? La ciencia te viene y te dice, las cosas son así, pero mis gustos, mis tendencias, lo que a mí me gustaría, quisiera otras cosas, ¿no? Lo ecléctico. Ahora hay mucha moda de lo ecléctico, que es tomo por aquí, tomo por aquí, tomo por aquí. Pero eso no es científico, ¿no? La ciencia tiene que tener un modelo teórico, sus propias leyes, que también se modificarán, pero se modificarán en el transcurso de ese desarrollo científico. No como un sujeto quiera, no como mis gustos determinen, no como la experiencia determine. La experiencia no modifica la teoría. O si la modifica es a través, ¿no?, de un estudio sistematizado que diga, mira, estamos equivocados y ¿no?, los datos nos muestran que es así. Pero no porque yo diga, es que a mí me fue bien con no sé quién, a mí me fue mal, ¿no? Mucha gente dice, es que a mí el psicoanálisis fue así, fue así. No, mire, usted lo vivió así, pero lo vivió así no porque fue así, sino porque hubo algo en usted que se oponía a modificarse, algo en usted que no quería cambiar su manera de pensar. ¿El amor es así o es asado? No. El amor es un concepto. Cómo usted lo viva depende de usted. Depende de la aceptación o la pelea que tenga con los demás. Entonces, si tomamos la agresividad, no podemos borrar con una goma de borrar, decir, vamos a borrar de nuestra vida con la educación la agresividad, la hostilidad, el deseo de aprovecharnos del otro. No lo podemos borrar. Era como la pulsión de vida y de muerte. No las podemos borrar, porque haga que tire más para una, no puede borrar la otra. Forman parte de todo el sistema. Pero ¿qué podemos hacer? Regular, ¿no? La educación, tus padres vienen y el niño pega una torta, ¿no? Forma parte de su educación, de su crecimiento, de su desarrollo, ¿no? Esa tendencia, además, lo vemos, es inevitable. Hay niños más pegones que otros, ¿vale? Pero van a pasar todos por ese proceso. En ti, tú puedes tener reprimido tus tendencias hostiles, pero igual tienes tendencias hostiles, porque forman parte de ti. Pero la educación nos ayuda a tener otros recursos, a renunciar a esa hostilidad. Dicen, aprende a hacer las paces, aprende a cooperar, aprende a cambiar algunas ideas, en lugar de pelearte, habla con el otro, si este amigo te cae mal, no quedes más con él, ¿no? Pero aún así no eliminamos la agresividad. ¿Por qué? Porque está presente en cada una de nuestras conductas. Cuando hacemos el amor, ese acto tan bonito, que parece tan placentero y tan sensible, también hay agresividad. Si no hubiera agresividad, no podría haber cópula, no podría haber fecundación, ¿no? En el propio acto de la fecundación hay un dominio de una parte sobre la otra, ¿no? El espermatozoide tiene que invadir el óvulo para poder fertilizarlo. Y si no hay esa tendencia, no hay fertilización,
Imagínense que ¿no? Se quedan el espermatozoide y el óvulo, se hacen amigos y se van de paseo. No, no sirve. La especie necesita que uno invada al otro. Para algunas cosas es necesario que una tendencia impere sobre la otra. Hay un texto de Freud, en una conversación con Albert Einstein, que se llama El porqué de la guerra, donde Einstein le preguntaba, o le escribía a Freud, y le decía, pero señor, usted que está estudiando estos asuntos, ¿usted cree que será posible erradicar las guerras? Es decir, acabar en algún momento en el desarrollo de la civilización con esas tendencias y buscar otra forma de resolver conflictos. Y Freud le contestaba, a mí también me gustaría que eso fuera así, pero en nuestra tendencia humana, en nuestra naturaleza, está presente ese deseo hostil, esa hostilidad que el otro nos despierta. La agresividad forma parte de la constitución psíquica. Cuando nos encontramos con otro humano, nos permite vernos a nosotros mismos. Sin otro humano yo no soy humana, yo no sé qué soy. Cuando hay otro humano, hay una fase que se llama fase del espejo. Acontece en torno a los 5 o 6 meses. El niño en un principio no tiene noción de sí mismo, es como un trozo del cuerpo de la madre, aunque esté ya desprendido. Está tan unido narcisísticamente a ese cuerpo que no hay diferencia. En esa fase del espejo, por primera vez, hay como un espejo. El otro, ¿no? La madre o el otro es como un espejo donde él se ve completo, porque además el niño no puede ni gestionar los movimientos de su cuerpo, se ve totalmente fragmentado, la mano va por allí, ¿no? Entonces, la imagen del otro le va a ayudar a tener una dimensión de completud, de organismo, de ente, que va a ser constituyente. Pero evidentemente esa imagen, que también la madre va a formar parte de él, sigue siendo irreal. Va a venir otro momento, que va a ser la aparición del tercero, va a ser el juego del complejo de Edipo, la aparición de la ley de castración, que quiere decir que va a venir algo de la realidad que interrumpe el idilio. Es decir, algo de la realidad que hace que tu madre no sea perfecta, porque para el niño la madre es perfecta. La madre en el sentido como esa función humana exterior que viene y te alimenta y te cuida y te quiere, ¿no? Frente a cuando a uno le pasa. Cuando tú no sabes algo y el otro sabe, uno está, ¿cómo lo consigue? ¿Cómo lo hace? ¿No? Uno ve a un pintor y tú no sabes pintar y uno dice, es magia, qué inteligente, ¿no? Uno ve un piano, ahora he descubierto una pianista maravillosa, estoy ahí en internet viéndola, que además de guapa, elegante y sexy, toca. Claro, uno lo dice, yo no puedo, ¿no? Entonces el otro te genera deseo, pero a la vez te hace fragmentado, te hace que tú no puedas eso, te muestra las diferencias. Entonces hay una agresividad que se genera también cuando la realidad viene y te interrumpe ese idilio. Cuando te dice, no, es que tú eres, ¿no? Tú no puedes ser todo lo que tú crees. Tú te tienes que conformar de un montón de relaciones, te tienes que conformar de uniones y separaciones, tienes que aprender a caminar, tienes que aprender a pedir, tienes que aprender a leer. Es decir, que no te vale como tú eres. Lo que tú eres no le vale para nadie. Tú tienes que hacerte valer para el mundo. Y claro, es una ofensa a nuestro narcisismo tremenda. Menos mal, ¿no? Gracias a esa ofensa que podemos avanzar, crecer, aprender. Tú, ¿no? Usted cuando tenía 20 años era de una manera, pues más ingenua, más tal, tú decías, ay, me tienes que querer por mi belleza. Luego la experiencia de convivir con tu pareja, con tus compañeras de trabajo, con tus hijos, te vas dando cuenta que las cosas no son exactamente como a ti te gustan, que las otras personas tienen otros gustos, que también tienes que tenerlos en cuenta. Entonces uno va haciéndose más flexible, va teniendo en cuenta a los otros y vas entendiendo que tu vida está formada por todas esas personas que son importantes para ti. Entonces haces de comer, pero no solo lo que te gusta a ti, le haces para el otro, le haces tal, la ropa, ¿no? Entonces en ti hay un montón de formas que tú no le harías a ti de esa manera, pero hay otras personas que necesitan esa otra manera y uno los va sumando. En la gestión de la agresividad, que tiene que ver o bien con la dificultad de relacionarnos con los otros civilizadamente, porque la civilización o la cultura, la educación, lo que nos permite es
resolver los conflictos, las diferencias, de una manera no hostil, ¿no? Usted va, en vez de pelearse con su marido, pues dice, querido, vamos a ver tal, o ella te dice, querida, tal, no sé qué. Entonces uno va amoldándose, uno va pactando, bueno, venga, hago esto así, esto así. Hay cosas en las que uno no cede y cosas en las que uno cede. Entonces consigue que esa diferencia, que podría generar hostilidad, separación o lucha, pueda resolverse con otros cauces. Entonces ese es el camino de la civilización, de la convivencia. Pero no siempre es así, o no siempre uno se da cuenta. Porque hay veces que uno aparentemente ha transigido y luego vas y sin darte cuenta no le compraste lo que quería la otra persona. O sin darte cuenta le echaste sal y el otro no tomaba sal. O sin darte cuenta te fuiste a ver la obra de teatro que la otra persona tanto quería ver y tú no le avisaste. Es decir, que hay un montón de tendencias hostiles, que son hostiles, pero que no son que tú vas con el machete a matar al otro, pero que al otro le duelen, porque te olvidaste de él, porque no lo tuviste en cuenta, o porque le mostraste que no estabas tan de acuerdo como decías, ya que luego tu comportamiento ha mostrado que seguías pensando lo mismo que antes. Y eso nos pasa todo el tiempo. Y lo más grave, porque esas agresividades hacia los otros, como los otros también actúan, pueden decir, pues mira, yo no te aguanto, hasta luego, Lucas, no te aguanta. Y se separan de ti, aunque tú no quieras. Pero hay otras tendencias que son muy lesivas, y es la agresividad, la hostilidad o el masoquismo hacia uno mismo. En el sentido que hay un montón de comportamientos en tu vida, decisiones en tu vida, que te dañan, que te lesionan, que te perjudican. Nos vamos a las relaciones sentimentales. Bueno, una situación muy grave que pasa es la violencia entre parejas, ¿no? La violencia doméstica, la violencia del amor. Personas que, por algún hecho en su relación, no pueden desplegar una relación amorosa civilizada o respetuosa, sino que hay una invasión, una posesividad, una idea que genera en ellos, porque idea inconsciente, no consciente. Ninguna de esas personas piensa lo que está haciendo. Actúa por el campo emocional, ¿no? No soporta que ella se vaya de su vida, no soporta que ella ame a otro hombre, no soporta que le diga esas cosas y le pega, le hace, ¿no? Y es una situación emocional, pero basada en unas ideas inconscientes del amor de posesión o en una tendencia al sufrimiento. ¿Por qué? Porque quien no tiene ese lado de masoquismo, cuando alguien te trata mal, cuando alguien no te respeta, te la dan una vez, pero la segunda tú no te quedas ahí para que te la den más. Dices, mire señor, señora, o el jefe, ¿no? Tú puedes tener un jefe que sea un poco capullo, perdón, pero si tú no lo admites para tu grado de integridad, pides un cambio de sección, te vas a otro empleo y dices, mira, la vida sigue, yo con este tipo no voy a vivir así, ¿no? Que uno se puede encontrar un sádico, pero si tú no eres masoquista, buscas otra situación. Pero si tú eres masoquista, aprovechas esas características del otro para golpearte a ti mismo. Y es una agresividad que genera muchas enfermedades, que genera situaciones sociales o familiares tan graves como las que vemos, y que tiene que ver con ese manejo de la pulsión de vida y pulsión de muerte. Si el amor, la pulsión erótica era la unión, estar juntos, esos amores tan posesivos que no quieren separarse y el uno para lo otro, ¿no? Que las relaciones estas de violencia son así, no se piensan el uno sin el otro, ¿no? Cuando lógicamente la salud es, si no me va bien con este hombre, me busco otro con el que me vaya bien, ¿no? Eso es lo lógico. Pero no, es una situación donde esa pulsión erótica es muy alta, ¿no? A unirse con el otro, a formar una única unidad. Esa idea de la naranja, que dicen tu media naranja y la media naranja es una naranja. Terrible, ¿no? Porque hay una parte de esa pareja que desaparece. Hay una persona que desaparece imbuida por el otro. Es una hostilidad, agresividad, una invasión, ¿no? Entonces vemos cómo mucha pulsión erótica también se parece a la muerte, porque también acaba con las relaciones.
para que uno se lleve bien y uno se sienta respetado, uno tiene que marcar los límites, ¿no? Uno se puede llevar muy bien con una amiga, pero hay cosas que a la amiga no le soporta, no le tolera. Oye, mira, en este aspecto no te metas, o con esta, ¿no? Porque somos celosos, envidiosos. A veces las amigas dicen, ah, que quedaste con fulanita y fuiste a tal cosa. Y sí, claro, yo tengo una relación, o tengo relaciones que tú no conoces, que son de mi vida. Entonces hay personas que son hostiles en esa envidia, en ese afán de dominio, y es una agresividad también, ¿no? Que tenemos que considerar. Bueno, yo creo que llega su turno, aunque ustedes quieran despistarme, que siga hablando, pero llega su turno para que puedan formular preguntas, comentarios, reflexiones al respecto. Les voy a dejar el micro y se lo van pasando al que quiera preguntar. ¿Quién quiere ser el primero en realizar alguna? Porque son preguntas o comentarios que vengan a su mente. Ustedes no se lo tomen como algo propio. No es, yo, Elena, te quiero consultar. No, esas cosas se las consultan. Me llaman luego, privado, y hablamos. Son cosas, ¿no? Ideas que van por ahí, no las toman y son de todos. Entonces usted solo le pone la voz. Pero son cosas que nos aprovechamos todos y gracias a sus preguntas o comentarios podemos conversar, podemos reflexionar. Entonces, sean generosos en prestar esa pequeña voz a preguntas que nos ayuden al tema. Una reflexión. Pues sí, se me estaba ocurriendo sobre la agresividad en el mundo de la conducción. Ajá. ¿No? Como con el disfraz del coche, es como que se ve mucho la agresividad que muchos conductores tienen, ¿no? No sé si por ignorancia de los códigos o de, no sé, respeto a ciertos vehículos de gran tamaño, ¿no? Que la tienen más grande. Claro. Y entonces, bueno, que produce, se ve mucha agresividad en los conductores y produce mucha agresividad en otros, ¿no? Es lo que estaba pensando sobre ello, ¿no? Como, ¿Usted conduce mucho? pues sí, soy conductora de autobús y se ve mucho... ¿Y dónde ves más agresividad? ¿En los conductores que van de tu bando? ¿En los otros conductores? Bueno, ¿En los grandes, en los no sé si pequeños? a los conductores de autobús todo eso le causa estrés y llega un momento en que tiene que, no sé, que se estresa él mismo, ¿no? Porque tampoco puede hacer nada, pero tiene que pitar o decir por qué se me ha cruzado de esta manera tan agresiva, no tiene en cuenta que lleva un montón de gente dentro, que puede provocar un accidente, ¿no? Las prisas de la ciudad, todo este conjunto de circunstancias que suceden en una ciudad grande, ¿no? Que somos tantos, pues se ven momentos, ¿no? De embotellamientos, de ciertas fechas, que hay mucha agresividad. Claro, porque es muy interesante, porque es cierto que ese caparazón con el que nos envolvemos cuando vamos en el coche, también si vamos solos o acompañados, de alguna manera, hasta como nos pasa como cuando ponemos la radio, ¿no? Que la pones a todo volumen y vas así y te crees que nadie te mira. Es como una cierta, ¿no? Separación con el exterior que te permite que esas emociones se puedan manifestar más, como si el otro no se va a enterar, ¿no? Cuando estoy a pie, cara a cara es diferente también. Y claro, es diferente si cada uno de nosotros coge un ratito el coche, si nos podemos poner tensos, te puedes estresar, hay una caravana y vemos ahí el nivel de agresividad previo que pueda tener esa persona exacerbado por esas condiciones, ¿no? Y lo que se puede producir. Y es interesante, por ejemplo, un conductor que su trabajo es ese, que pasa 6, no sé los ciclos de horario cuántos son, si son 8 horas, imaginémonos, claro, imaginémonos que ese es su día a día, es decir, gestionar no solo su propio vehículo, no solo los pasajeros que van en el vehículo y ese trato con personas diferentes, que habrá personas que te traten bien, personas que te traten mal, personas que te reclamen, personas que descarguen en ti problemas que tienen con otros, ¿no? Entonces, claro, es como si ese conductor, por esa función social que desempeña,
tuviera que tener un altísimo nivel de salud y un altísimo cuidado de su salud. Porque claro, si el coche se tiene que cuidar, la gasolina, el aceite, los neumáticos y tal, porque vas en un bus y si hay un fallo, es un accidente, mueren personas, imaginémonos, ¿no? La empresa procura que esos buses funcionen, pero procura que sus conductores funcionen, es decir, procura que sus conductores, además de conducir, sean amables, estén bien, gestionen, como bien has dicho, las situaciones de estrés a las que están sometidos por su trato con múltiples personas y por las condiciones del tráfico, sabemos que son adversas, que un día puede estar todo despejado y vas, pero eso es una cana al aire, ¿no? Entonces, claro, sabemos que no es así. Sabemos que cualquiera de nosotros, si hiciera los exámenes, podría ser conductor. Pero ¿en qué condiciones estamos? ¿Estamos preparados para esa tolerancia a la frustración? Porque frustración, ya que nunca voy a cumplir la ruta en el horario que se espera. Nunca va a ser el día como tú te esperas, pues va a haber de todo. Luego vas a casa y claro, tienes todo eso en ti. ¿Cómo ¿no? Luego uno puede desbancar lo erótico, lo sexual y lo agresivo que se ha puesto sobre ti, ya que has estado todo el día en contacto con miles de personas. Entonces es muy interesante, ¿no? La importancia también de esa salud, de esos profesionales, que no es suficientemente considerada, porque España todavía es un país joven o atrasado en ese aspecto, pese que, ¿no?, aquí en Grupo Cero llevamos 35 años, bueno, ahora 36, desde el año 81, como escuela de formación de psicoanalistas y como un espacio de atención clínica a la población, que, como digo, psicoanálisis para todos y todas. La idea de que cualquier persona tiene derecho a su salud mental y a poder disfrutar de la vida. Y cómo, a pesar de esos 35 o 36 años de trabajo, o 100 y pico años de trabajo de Freud o de otros psicoanalistas, nuestro país le cuesta muchísimo pensar la salud mental de la población. Es decir, piensa en salud mental y piensa en psiquiatría, en centros psiquiátricos que, bueno, desaparecieron, pero ahora es farmacología. Y la psicología lo pensamos como un poco una cosa de cascarilla, perdón, yo soy psicóloga también, pero algo cuando tengo un problema, es decir, si te pincha el coche y lo llevas, pero no siempre hay que esperar a que se pinche la rueda. Un mantenimiento de tu vehículo, ¿no? Es decir, que cuando ya se te gripa el motor, entonces va. No, hombre, hay una serie de revisiones, una serie de cosas que uno en la vida se tiene que dar cuenta que si las tienes conforme te evitas un montón de problemas, ¿no? Y sobre todo porque vida solo hay una, ¿no? Si te fastidias con una enfermedad grave, la medicina o el psicoanálisis no son omnipotentes. Entonces me parece esa reflexión interesante, ¿no? Porque claro que no se puede evitar, muchas gracias, caballero, claro que no se puede evitar esa aparición de estrés o de hostilidad, ¿no? La escuela también es un estrés. La situación de acoso escolar, por ejemplo, es una circunstancia de la comunidad educativa y es una circunstancia también del sujeto que dice padecer ese acoso. Son sujetos psíquicos todos en relación. Pero tiene que haber sistemas que permitan, digamos, a esas personas estar en el proceso de trabajo de su salud. No porque son locos, no, porque son personas. Y todas las personas tenemos un aparato psíquico. Tenemos que aprender a gestionar nuestras relaciones con los otros. Tenemos que aprender a gestionar nuestra sexualidad, ¿no? Que a veces nos lleva a la hostilidad. O que a veces nos lleva, ¿no? Hay también enfermedades que se producen por un acercamiento a relaciones perjudiciales, ¿no? Imaginémonos que ahora en vez de ir a trabajar, usted se tira todo el día de fiesta y de orgías. Ahora venía en el coche, escuchando la radio, hablaban de Trump, que si hacía sus orgías en Rusia, o no sé qué, o no sé cuánto, tal y que cual, no sé qué. Que mire, las cosas que hagan en la intimidad cada persona son cosas de la intimidad. Pero nos tiene que preocupar lo que se ve en la realidad de esa intimidad tuya. Si se ve tu intimidad, entonces empiezan los problemas. Si una relación amorosa para ti es importante, tienes que mantenerla en la intimidad, porque cuando sales fuera va a estar sometida a esos modelos ideológicos que les comenté antes.
que te dice cómo tienen que ser las relaciones. Y claro, cada relación tendría que ser diferente, no tendría que ser amoldada a un modelo determinado, imagina, ¿no? Si te dice, si eres religioso y te dice que tienes que hacer el amor solo para tener hijos, ¿no? Entonces, cada uno tiene que decidir en su vida qué le va bien, qué quiere. Pero esa decisión ya es un grado de salud para ti. Además, tú estás con una mujer y esa mujer es una vida. Estás con otra mujer o con otro hombre y es otra vida, ¿no? Ayer supervisábamos un caso y el tipo era dos, un señor y una señora, que ahora eran pareja, pero habían sido amantes. Ambos tenían otras relaciones, tenían hijos y tal. Y como amantes, pues estaban muy apasionados, ¿no? En sus relaciones de pareja, pues él decía que él le obligaba a su mujer a hacer el amor todos los días y ella decía que llevaba muchos años con su marido y que ya no hacían el amor. Y se conocieron y tenían un idilio apasionado, se veían cada tanto y una maravilla. Bueno, pues dejaron a sus respectivas parejas y ahora no viven juntos, pero están de pareja, que quieren hacer un modelo de pareja y les va fatal, ¿no? Les va fatal. Dice que ya, primero, él va todo el día detrás mía y yo me siento acosada. Él me dice que, primero, que antes era una ninfómana, porque a las 15 días nos veíamos y tenía ganas de hacer el amor, y se asustó, decía, una ninfómana. Y ahora dice que no quiere hacer el amor, que él quiere más, y que ella no quiere, y que quiere que le cuente todas las cosas. Es decir, que cuando vamos queriendo que la realidad sea como nosotros queremos, la estropeamos. Les iba genial como amantes, súper bien. Pero cuando han querido cambiar eso y que el otro se convierta en lo que ellos quieren, el otro ya no acepta. No acepta. Ella ya tenía un marido, él ya tenía una mujer. Y ahora, ¿no? Y lo que encontraron el uno en el otro era un deseo sexual, un affair, un encuentro diferente a esos modelos establecidos. Cuando lo quiero poner en los modelos establecidos, ya no encaja, ya siento que el otro viene a invadirme, que me quiere meter en algo que yo no quiero. Y eso pasa casi siempre. Casi siempre estropeamos las relaciones porque queremos que el otro sea así, asado, en lugar de aceptar que yo con usted puedo vivir una relación que tendremos que ver cómo es, que yo con usted de otra manera, pero de una manera que no sé cómo va a ser, que se va a producir, que es nueva. No puede ser como yo lo deseo, como yo lo imagino, porque usted no es yo, usted es diferente a mí. Entonces el problema que nos encontramos es que queremos que el otro sea como yo, que piense como yo, que quiera hacer lo que quiero hacer yo. Entonces, fracaso total, ¿no? Entonces, el psicoanálisis, herramienta maravillosa para aprender a tolerar las diferencias, para aprender a que las emociones no nos guíen la vida. Tenemos que aceptar que a pesar del mal humor, que a pesar de los cambios, el humor no tiene que determinar tus decisiones. Tus decisiones tienen que estar determinadas por proyectos. A pesar que un día me enfade contigo, nos vamos a seguir viendo, ¿no? Con las relaciones personales generalmente hay algún problema y punto y raya, se acabó, ¿no? El psicoanalista te dice, mira, aunque algo no le caiga bien, yo al día siguiente le voy a atender, le voy a esperar amablemente. Es decir, que es otro tipo de relación. Con los demás no puedo ir diciendo lo que a mí se me ocurre, porque no me lo van a aguantar. Con el psicoanalista sí, te va a decir, hable de lo que se le ocurre y eso me va a permitir saber cómo piensa y yo le voy a ayudar a que pueda aprender a convivir con los diferentes. Pero si tú vas diciendo todo lo que se te ocurre, te va a aguantar, no sé si tu madre, pues nadie te va a aguantar que tú vayas por el mundo con tus fantasías al aire, ¿no? Tienes que aprender a escuchar también al otro, qué es lo que el otro necesita, qué es lo que el otro demanda para poder ir en caminos paralelos, pero no en el mismo camino, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Que ya llegamos a la hora. Por aquí, Maribel, ¿le podés pasar, por favor? Gracias. Bueno, gracias por la presentación, por la charla, que ha estado muy interesante. Respecto a algo del principio de todo, cuando comentabas las pulsiones, que nos distinguían un poco de los animales, que ellos sí que tenían instintos, y nosotros que no los tenemos.
Pero comentabas el ejemplo de los niños estos salvajes, bueno, que comentabas que al final habían conseguido sobrevivir. Al mismo tiempo, cuando hablabas de los instintos, comentabas que eran como mecanismos genéticos que a los animales les permitían sobrevivir. En el caso de los niños salvajes, entonces, ¿de qué forma podríamos explicar que consigan sobrevivir si en principio no tienen instintos, o es que los tienen y sin embargo nosotros no los tenemos porque nos socializamos? O sea, no, es muy interesante tu pregunta, porque evidentemente uno puede quedarse con la idea de, mira, también se puede vivir entre animales, ¿no? Pero claro, ese niño era un niño gallina o un niño mono, no era un niño humano, no sabía hablar, no sabía estar entre humanos, entonces no era un humano. Había podido sobrevivir, pero eso como un mono, y además un mono torpe, porque claro, los otros monos podían subir y nosotros tenemos nuestras condiciones físicas. No podría ponerse, la posición de erguido es una cuestión social, ¿no? Es una conquista social del sujeto psíquico, del sujeto humano, ¿no? Antes íbamos como... Entonces, vamos evolucionando porque evoluciona nuestra organización social, que decimos que también lleva implícito otras dificultades para nuestras tendencias sexuales, nuestra búsqueda de satisfacción, que esa civilización tiene un coste para el individuo, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que manejarnos. Entonces esos niños que sobrevivieron en esas circunstancias, nosotros como humanos los estudiamos como niños, pero ellos no eran niños. Ellos eran, eso, si estaba en una jaula de gallina, era una gallina que hacía así, comía así, pero no era un niño. No podía comunicarse como los niños, como las palabras, no tenía los afectos humanos. Entonces no era un niño. Por tanto, nosotros requerimos, para ser un humano, para sobrevivir como humanos, para vivir en sociedad, requerimos de una estructura humana, la familia, lo social, la escuela, ¿no? Requerimos estar constantemente en un proceso de educación, de cambio, también para rompernos el narcisismo, porque todos nosotros somos narcisistas, es decir, tú ves el mundo desde tu yo, ¿no? Cuando lees un libro, el libro te está hablando de algo diferente, pero tú vas con tu yo, y tú dices, pues no estoy de acuerdo, pues yo no sé qué, pues yo no sé. El yo está siempre ahí, y el yo quiere tener la razón. Además, el yo está unido a lo racional, ¿no? Nos han educado en el pensamiento racional, cuando el psiquismo no es racional, el inconsciente no es racional, para nada. Por eso no se puede entender a las mujeres. Primero porque son muy complejas y es lo femenino lo más novedoso que hay. Y segundo porque se le pretende comparar con algo que es diferente. El inconsciente no se puede hacer consciente jamás, porque es otra cosa, es otra forma de funcionamiento. La conciencia tiene un funcionamiento para moldarse en la apariencia a esas normas sociales, pero el deseo, ¿no? Si hablábamos de pulsiones, las pulsiones trabajan para el deseo inconsciente. Que el deseo inconsciente no tiene moral. Si el niño no estuviera regido por los padres en enseñarle y tal, sería un inmoral, ¿no? Haría lo que le diera la gana, a costa de cualquier persona. Claro, sabemos que eso es intolerable, ¿no? Incluso ahora vemos, el otro día vi una película, Calígula. ¡Qué película! Es interesantísima, pero claro, ¿no? Te habla de la sociedad romana y te habla de un emperador con unas condiciones personales muy determinadas y claro, cómo vivían la sexualidad en esa época también, ¿no? Que es tan diferente a como lo vivimos hoy en día, tan diferente. Muy interesante también hacer un recorrido históricamente por la historia de la sexualidad. O ayer en el programa, porque hago un programa de radio que se llama La sexualidad femenina, entonces estamos ahí buscando cosas. Ayer hablamos del Kama Sutra también. Uno piensa en el Kama Sutra y piensa en fotos, posturitas. No, el Kama Sutra, primero, no era un libro escrito por alguien, era un libro que era una recopilación de una forma de pensar las relaciones que se transmitía vía oral, ¿no? Y que de alguna manera se recogió en ese libro, pero que no tenía imágenes, que tenía distintos apartados donde se hablaba de recomendaciones para la convivencia en pareja, recomendaciones para la seducción, recomendaciones para el goce, y que de ahí, creo que eran 6 u 8, de alguna manera modalidades diferentes de encontrarse con el otro, se desprendieron 64 posiciones sexuales.
Pero dice que esas posiciones o el despliegue de ese ideal, porque era como un ideal para facilitar el despliegue del goce, era como el goce era el sumo de ese pensamiento. Es decir, si un hombre y una mujer quieren estar juntos, su ideal es poder desplegar, ¿no?, ese goce, y requería una salud física, requería un cuidado también muscular para poder desplegar todo eso, y requería tener en cuenta a la persona con la que estás. Entonces, muy interesante cómo en la historia se ha anulado el pensamiento filosófico o educacional que aparecía en esa compilación y solo han quedado las fotitos morbosas que vemos, pero que esas fotos no sirven para nada. Hacer una postura no te da el goce sexual, el goce te lo da la intercomunicación psíquica con el otro, el deseo de ambos de gozar, de entregarse al otro, y para eso hay que aprender a vivir, a convivir, a respetarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo la sociedad actual trabaja en contra del goce de las personas? Produce goces perversos, lo vemos en los gobernantes, ¿no? Investiguen un poco. Vi un reportaje que hablaba del Kama Sutra, pero hablaba de una civilización que había en la India. Tenían muros de 3 metros de alto y 3 metros de ancho, alrededor de una determinada región, que les consiguió para defenderse de los enemigos, que eran musulmanes y querían invadirlos, para también luchar contra esa ideología que tenían sobre el amor, que ellos entendían como libertinaje sexual. Tenían 150 templos impresionantes, que tenían todos frisos con figuras eróticas en distintas posturas. Para ellos era el nivel máximo, ¿no?, poder, y además era algo que vivían los gobernantes. La gente del pueblo evidentemente viviría otra sexualidad, pero el gobernante tenía en su palacio habitaciones para el placer, tenía un sistema de ventilación para refrescar la zona donde estaban los amantes, tenía sus esposas y tenía las cortesanas, dice, que no eran prostitutas, eran señoritas con especiales habilidades en el arte, en la canción, en tal, que gracias a sus cualidades estaban cerca del rey, para facilitar su goce. Entonces el nivel máximo de esos gobernantes era poder disfrutar de los placeres de la vida. ¿Y ahora cómo son nuestros gobernantes? Sus placeres son someter a los demás, pervertir a los demás, establecer negocios a través de que otros, ¿no? Vemos cómo nuestra sociedad no es más avanzada en esos aspectos del entendimiento de las relaciones, sino que está bastante pervertido, porque no solo no gozan ellos de una manera normal, sino que no te dejan gozar a ti, que encima te meten en tu vida y te dicen, oye, ¿tú por qué estás con 2 chicas, o 3 chicas, o 4 chicas, o una, o no sé qué? ¿Por qué follas tanto? ¿Por qué no sé? Todo el día estamos invadidos en juicios que no te dejan desplegar esa posibilidad que tenemos como humanos de encontrarnos con otra persona y querer compartir, querer disfrutar, querer pactar, querer convivir, ¿no? Porque el sexo es una pequeña parte de todo lo que son las relaciones entre los demás. Se goza más de una buena conversación a veces que de un acto sexual, pero para conversar ya tenemos que tener un nivel humano de querer, ¿no?, transmitir ideas, de querer escuchar las tuyas, y hoy en día no se da mucho eso. Pero es por eso, porque tenemos que trabajar constantemente para conocer cómo somos, para no dejar que otro venga y te domine, porque si te domina trabajas para él, pero no para ti. Una cosa, volviendo a lo del niño gallina o niño mono, se puede decir que como habían conseguido sobrevivir, realmente que tenían instintos o no tenían instintos. No, simplemente pues habría un monito que le pondría la comidita y el niño pudo alimentarse, porque el niño no tenía instinto de poder coger la comida, no tenía instinto de caminar, pero como vio, como hay animales que, creo que no sé si es la paloma, que si no hay otro congénere no aprende. ¿No? Y a veces le ponen los estudios con los espejos, porque si hay un espejo, al verse en la imagen, puede desarrollar lo que es instintivo en él, pero que sin la imagen no podría, que necesita otro congénere. Entonces la importancia del otro. Entonces ahí para el niño el otro fue esa imagen en la que él se pudo ver, pero alguien también algún animal se tuvo que animar a cogerlo como su cría
para poder alimentarlo y que tuvo la suerte, tal. Son situaciones extremas, raras, que no es una forma de vivir. Hacerse mono a la gallina. La forma más sencilla de vivir es a humanizarse. Como eres un humano, lo más fácil para ti es ser un humano. Lo más fácil para ti es ser normal. Lo más fácil para ti es conocer cómo eres. Porque lo más difícil es querer ser como el otro. Eso es lo más difícil. Y hay un montón de personas que quieren todo el día vivir como el otro. Muchísimo. Y eso es lo más difícil. Entonces, el psicoanálisis es un facilitador. El psicoanálisis intenta facilitarte la vida, no complicártela. Facilitártela. La ciencia viene a eso, a facilitarnos, no complicarnos. La segunda y última pregunta. Con relación a la hostilidad que pueda generar ver situaciones con las que tú no compartes, o lo que sea, ¿qué rol o qué papel o como estrategia, digamos, para que tú puedas sobrellevar esas situaciones? Psicoanalizarse. No, me refiero, ¿dónde está, digamos, la indiferencia hacia las cosas? ¿Qué rol o qué papel jugaría ese tipo de actitud? O para nada, primero, no desempeña ningún rol. Ser indiferente es como no ver. Y para no ver ya hay como una ceguera en ti. Entonces no puedo ser indiferente ante las cosas que pasan. No me conviene. Si me conviene, aprender eso, a tolerar las diferencias. Pero es que eso es muy civilizado. Supone ya que hay trabajo en ti puesto. Y supone que estás dispuesto a seguir trabajando. Entonces, sin psicoanálisis o equivalentes, porque hay personas que llegan al mismo punto por caminos diferentes también. Entonces, sin una labor que te civilice tu narcisismo, que te relativice lo que tú eres, que te recuerde, tú eres entre otros, tú eres un pequeño granito en el mundo. ¿Por qué nos llevamos mal con el concepto de mortalidad? Porque nos hace relativos a un mundo que vivió antes que tú y que seguirá después que tú. Y tú eres una caquita en todo eso. Entonces, claro, al sujeto eso le sienta fatal. Porque él siente que el mundo empieza con él y que el mundo es él. Tu sentimiento yoico es ese. Por eso hay tendencias psicológicas que trabajan reforzando el yo. Y son perjudiciales. Porque el yo es un elemento que afianza el castigo y que nos aleja de los demás. Entonces el yo no es el camino. El camino es, de alguna manera, aprender a utilizar la energía psíquica, que es energía sexual, aprender a utilizarla socialmente. Socialmente. El grado más alto de utilización de la energía es la sublimación. ¿Y la sublimación qué es? Y les explico y termino. Nuestra energía psíquica puesta en nosotros no sirve para nada. Cuando uno nace tiene todo el aparato, ¿no? Solo sirve si la pongo fuera del aparato. Es decir, si yo me intereso por ella, ella camina, yo la veo caminar y digo, oh, yo quiero ser, ¿no? ¿Cómo es? Esa libido, la energía sexual, la pongo fuera de mí. Dice, pero no atrapa al objeto, porque el deseo no desea objetos. Rodea al objeto y vuelve a mí. Y ahí es cuando yo sumo al otro, me intereso por el otro, me intereso por caminar, me intereso por el estudio, ¿no? Y esa energía se llama libido de objeto, o libido objetal. Esa energía puede satisfacer para las relaciones amorosas, pero es que en la vida todo no es eso. Entonces esa energía, si yo la quito del objeto y la vuelvo a mi yo, se llama libido desexualizada. Y esa libido la puedo utilizar luego para escribir, para trabajar, para hacer cosas que no sean solamente eróticas, sino que tengan otro producto, que vaya dirigido a otras personas indeterminadas. Es algo que era inicialmente una energía objetal, puesta en mi egoísmo de querer algo del otro, lo puedo transformar en algo mucho más social, que es la sublimación. Tú escribes el poema y es para ti, pero no es para ti, es para otros, ¿no? Y ganas algo para ti. Tú pintas el cuadro, es para ti, pero a la vez es para otros. Y eso te hace un otro de ti. Entonces es muy interesante el estudio de la teoría psicoanalítica porque, bueno, te va enseñando la riqueza de la que he podido alcanzar la civilización humana y también te enseña de que
Uno tiene que civilizarse. Es un instrumento civilizador. Si no, civilizados no somos. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros.